Hola a todos, ¿cómo andan? Buenas. Buenas. Bueno, no sé cómo están haciendo con el tema de la asistencia. ¿Cómo están tomando asistencia por Zoom? ¿Depende del profesor o están...? Creo que toman asistencia viendo quienes tienen la cámara prendida o algo así nombraron alguna vez. Bien, bueno. No, yo para ver si sabía de eso, pero si lo estaban implementando todavía, sí. Creo que sí, si no me equivoco, sí. Bueno, mientras se van conectando, yo voy escribiendo los que veo conectados. Cruzeta, Acosta, voy a López, Moyano. Clase creo que se suspende el turno mañana. ¿Cómo? Ah, pensé que me estaban hablando. Franz, La Irana, Janto, Dercolé, Mogliani, De Marco, González. Mientras me van diciendo si hay algún tema que quieran profundizar, de los que ya vieron estos días, tienen que haber avanzado con el tema de la capacidad. González, Muñoz, Ferreras, y hay alguien más, acá veo Chirino, Nahuenir. ¿Alguien más que no haya nombrado? Ferreras, ya lo nombré. Yo, profe, Orellano. Sí, igual te anoté. Bien. Bueno, ¿alguno más? No. Me quedé que me haya quedado. ¿Tienen alguna duda de lo que hayan visto estos días para, antes de avanzar con el tema de hoy, poder despejar alguna duda? ¿No? Tienen que haber terminado de ver capacidad. Supongo que han visto todo lo que es el juicio de restricción de la capacidad y los sistemas de apoyo. Algo habíamos visto igualmente en la clase pasada que tuvimos presencial, cuando vimos un tema, el tema de capacidad y todo más genérico, pero bueno, tienen que haber profundizado en el juicio de incapacidad y más que nada en menores que no habíamos tampoco visto. Todo eso ya lo vieron, ¿no? Sí. Porque tenemos que ver la unidad 11, que es inhabilitación y ancianidad, ¿sí? Yo acá quiero que hagamos un parate en cuanto a lo que ya vimos la semana pasada, que es la distinción de lo que era el código de Vélez, que establecía el sistema binario, de capaz-incapaz, sin ningún tipo de grises. Recuerden que hablamos de todo el progreso con la ley 17711, la inclusión de los inhabilitados como instituto de fondo para paliar un poco esta deficiencia que era esto de que decíamos de blanco-negro, bueno, traía un poco un gris, pero sin perjuicio de ello, seguía el sistema de capaz-incapaz con algún tipo de figura de inhabilitado que no venía a solucionar el problema a nivel supralegal, porque habíamos dicho que en el interés se había sancionado la ley de la Convención sobre la Protección, sobre la eliminación de toda forma de discriminación de las personas con discapacidad,
que, digamos, fomenta que se sancione a nivel nacional la ley de salud mental, que si bien establecía esto de una flexibilización en tema de capacidad y digamos, la regla de la capacidad, lo cierto es que no venía a solucionar esta discordancia con el código de Vélez que establecía el sistema binario, ¿sí? Recuerden que hicimos todo el progreso del modelo rehabilitador, que establecía que las causas de discapacidad eran médicas, que eran, digamos, era algo biológico que había que curar, hasta el modelo actual que se toma como el modelo social, y esto también es importante para cuando veamos ahora el tema de ancianidad, en el sentido de que no, ya las causas de discapacidad no vienen a ser, digamos, médicas o biológicas, sino que vienen a ser sociales, y esta discriminación, esto que atenta contra la autonomía de la persona venía desde el lado de lo social. Y ahí hicimos, bueno, el ingreso al sistema que establece el Código Civil y Comercial, que establece como regla la capacidad y establece un sistema un poco más flexible en cuanto a las restricciones de capacidad en los casos en que son necesarios, ¿sí? ¿Se acuerdan todo eso? Hablamos del tema de la autonomía progresiva y cómo a nivel internacional y a nivel local se establecía la necesidad de darle más ámbito de actuación al menor, ¿sí? Bien, ahora voy a compartir pantalla para empezar a ver esto de los inhabilitados. Recuerden que para digamos, pararnos frente al instituto que vamos a ver hoy, dijimos que esta figura de inhabilitados que antes se establecía para distintos supuestos, ¿se acuerdan que dijimos el ebrio, el que tenía habilidad regular, digamos, el que tenía alguna afección en la capacidad, ya sea mental o física, decían, pero no llegaba a una incapacidad? Y el tema de los pródigos, que dijimos es el único supuesto que se sigue manteniendo en el sistema actual. Bueno, hoy vamos a ver esto, vamos a ver a los inhabilitados por prodigalidad, que es el único supuesto de inhabilitados contemplado en nuestro ordenamiento. Pero ¿por qué es el único supuesto? ¿A alguno se le ocurre por qué no ya contemplamos el supuesto del disminuido de las facultades mentales sin llegar a la incapacidad? ¿A quién se le ocurre por qué no está regulado más ese supuesto? O el que por embriaguez habitual. ¿Por qué el código no contempla esos casos de inhabilitación? Quizás porque se buscaría la forma de subsanar esa situación o de mejorar la condición de la persona. Sí, pero fíjate que en el tema de inhabilitados, cuando hablamos la clase pasada, dijimos, así como los incapaces o los restringidos en su capacidad, nunca se trata de sancionar, siempre se trata de solucionar de alguna manera el padecimiento que están sufriendo o acompañarlos. Pero fíjense que cuando hablábamos de estos supuestos del Código de Vélez, dijimos que era una suerte que lo traía la ley 17711, era a los fines de flexibilizar este sistema binario, pero el sistema binario hoy no está, y esta posibilidad de restringir la capacidad, fíjense que alcanza esos supuestos, porque disminuyeron en sus facultades mentales sin llegar a una incapacidad, como era en el Código de Vélez. Hoy día se puede llegar a restringir la capacidad y establecer un apoyo. No hace falta llegar a la figura de inhabilitado, sino que esto de la personalización del sistema de apoyo o el tipo de protección que se le va a la persona, se soluciona por el sistema actual, ¿sí? Este devenir del modelo social para poder ver qué es lo que necesita efectivamente la persona. Lo mismo al que con embriaguez habitual, es decir, se podría llegar por otro lado sin llegar a una inhabilitación, ¿sí? Pero la prodigalidad, que es el caso del supuesto del pródigo que vemos hoy, en realidad es el único supuesto que está establecido para inhabilitación, y ¿se acuerdan que dijimos algo de que a quién protegía ya más que a la persona en sí, el caso de la prodigalidad? Al grupo familiar y el patrimonio.
Perfecto. Proteja el patrimonio familiar, más que nada la familia. Esto cambia un poco la visión de la tutela y es importante que lo tengan en cuenta porque cuando nosotros analicemos quiénes pueden pedir la declaración de inhabilitación o a quién protege y demás, es importante que siempre tengan en miras que se tutela a la familia y específicamente al patrimonio familiar, para evitar que esa familia sea afectada por este supuesto de prodigalidad, ¿sí? Ahora les voy a compartir pantalla. Y vamos a ver si lo tengo mal. Bueno, esto nada que ver. Bien. Después, si quieren, como tuvimos presencial, yo no les pasé bueno, les debo un montón de PowerPoint para subir, pero el de específicamente de capacidad no lo vimos, ni el de atributos como genérico, que si quieren vamos a verlo después si nos queda tiempo. Si nos queda tiempo hacemos una pasada del otro PowerPoint, ¿sí? Bien. Fíjense que acá es lo que hablábamos recién, el tema de que la figura del inhabilitado había sido incorporado ya por la ley 17711, si pueden, esto no es para aburrirlos con un tema histórico, sino que es importante para que ustedes entiendan cuál fue la evolución de la figura. Fíjense que el Código Vélez no contemplaba este supuesto de inhabilitación, porque establecía el sistema de capaz-incapaz y no había ningún tipo de grises. Bueno, la ley 17711 intenta solucionar esta situación incorporando al Código de Vélez el supuesto del inhabilitado. Esta deficiencia de que son supuestos que no se contemplaron y que afectaban a la persona, pero que no podía, digamos, afectaban a la persona sin llegar a ser un supuesto de incapacidad, ¿sí? Acá el fundamento es evidente y es que hay un gran ámbito de personas que son vulnerables, más allá de que no podemos catalogarlas como personas incapaces, porque recuerden lo que hablábamos en la clase pasada, la dignidad de la persona cuando es autónoma, cuando es autosuficiente. Bueno, si nosotros en ese momento lo determinábamos como incapaz a la persona que debía ser inhabilitada, estábamos restringiendo completamente su capacidad y esto afectaba a su derecho personalísimo a la dignidad. Ustedes ya deben haber visto el tema de los derechos personalísimos, y la dignidad es el derecho, digamos, personalísimo por lejos el más importante, porque es el que, digamos, autodefine a la persona y que permite que ésta sea autosuficiente, que se realice. Entonces, mediante la determinación de una incapacidad no estamos logrando la debida tutela de esa dignidad. Por eso es que en estos casos, esta gran cantidad de casos que no quedaban, no podíamos subsumirlas en un supuesto de incapacidad porque iba a ser contradictorio y contraproducente, ameritaban otro tipo de tutela, y este otro tipo de tutela que ameritaba el caso de los inhabilitados, generó que con la ley 17711 se incorpore al Código de Vélez. Ahora, no es, y acá vuelvo a hacer hincapié en esto, no son los mismos supuestos que están contemplados hoy en nuestro ordenamiento, y de hecho, el único supuesto hoy contemplado en nuestro ordenamiento como supuesto de inhabilitación es el de la prodigalidad. Sin embargo, cuando la ley 17711 le incorpora al Código de Vélez, fíjense que establece tres supuestos. En primer lugar, a los que sin llegar a una declaración de incapacidad por la enfermedad mental se hallaban disminuidos en sus facultades, y esto meritaba que se los inhabilite. Ahora vamos a ver qué consecuencias traía esa inhabilitación. En segundo lugar, a los ebrios consuetudinarios o a quienes por el consumo de estupefacientes fueran susceptibles del riesgo de aprovechamiento de otros. Este caso hoy no está contemplado, sin embargo, sí en el caso de que exista ¿se acuerdan cuando leíamos el artículo 32 la clase pasada? Es decir, si se dan esos casos en que hay una afección de tipo habitual, permanente, prolongada, bueno, en ese caso ahí sí podíamos llegar a una declaración de restricción de capacidad. Pero fíjense que este supuesto, de alguna manera, también está protegido hoy con el artículo 32, ¿sí? Y por último, a los pródigos, es decir, quienes dilapidaban su fortuna de manera insensata, poniendo en riesgo el patrimonio familiar.
a diferencia de la regulación actual, también, que este es el único supuesto, vuelvo a repetir, que está contemplado en nuestro ordenamiento como un supuesto de inhabilitación, sin embargo, se exigía en ese momento que ese pródigo hubiese en ese momento dilapidado una cantidad importante de su patrimonio. Recuerden, cuando hablábamos de patrimonio como conjunto de bienes, bueno, fíjense qué era lo que se requería que llegue al punto en que esa persona ya había dilapidado una parte importante de su patrimonio. Ahora, si nosotros nos situamos en un ordenamiento jurídico que lo que quiere es evitar que se generen daños, evitar que una persona sufra, evitar que todo su grupo familiar sufra, un ordenamiento que quiere prevenir esa situación, fíjense que ya no estábamos solucionando nada, porque ya se había dilapidado todo el patrimonio, o parte importante del patrimonio familiar, entonces venía a ser como algo así como un paso, digamos, medio tarde que venía a proteger el ordenamiento. Por eso van a ver que hoy nos exige que haya sucedido esto, nos exige que haya habido una dilapidación importante del patrimonio de la persona. Que haya sucedido. ¿Pero por qué? Porque todo nuestro ordenamiento actual se sitúa desde el lado de la prevención del daño, y esto lo van a escuchar tanto ahora en civil, como lo van a escuchar en obligaciones, en contratos. Hay toda una tendencia, y esto está contemplado actualmente en el código, de prevenir, lograr o tender a prevenir el daño más que a resarcirlo. O sea, hay dos posibilidades: que nosotros prevengamos que ese daño se produzca, entonces vamos a tomar algunas medidas como prevención del daño en el medio ambiente, prevención del daño en materia de consumo, y puede ser que nos situemos una vez que el daño ya ocurrió, y ahí vamos a hablar de resarcimiento, vamos digamos, a establecer una indemnización a una persona que sufrió un daño de alguna manera, vamos a reponer económicamente aquello que esa persona perdió a raíz del hecho dañoso, ¿se entiende? Bueno, como nos posicionamos de una fase de prevención de daño, necesariamente tenemos que decir, no esperemos a que esa persona dilapide su fortuna, no esperemos a que eso suceda, sino que si ya vemos que hay una situación objetiva que nos alerta de que eso va a pasar, vamos a tratar de evitar. Bueno, me fui un poco de tema. Ahora, esto es lo que yo les decía recién, que el ordenamiento fondal, cuando hablamos del ordenamiento de fondo, estamos hablando del Código Civil y Comercial. Cuando hablamos del ordenamiento ritual o procesal, es el Código Procesal que ustedes van a ver en otra materia. Solo limita la aplicación del supuesto al supuesto de prodigalidad, y esto lo tienen bien explicado en los fundamentos del anteproyecto, que yo hago tanto hincapié siempre en que los lean cuando vayan estudiando, y cuando vayan leyendo el libro también lean los fundamentos, porque fíjense que dice que en materia de interdictos por causas psíquicas se propicia una alteración significativa del régimen de incapacidad, esto ya lo vimos en la clase pasada. En el Código Civil redactado por Vélez, la única solución posible es la capacidad plena o la incapacidad, salvo el supuesto especial de inhabilitación, instituto incorporado por la reforma del 68. Esto es lo que yo les decía, es decir, como en Vélez nosotros teníamos en el Código de Vélez o es plenamente capaz o es incapaz, y había supuestos que necesariamente tenían que ser contemplados de manera diferente, esta ley viene a decir, bueno, solucionemos estableciendo algún tipo de parche a esta situación digamos, de laguna, en cierto modo, porque no se contemplaba. Bien, ahora, ¿qué es el pródigo? ¿A quién llamamos pródigo? Acá el código dice que van a ser inhabilitados, y hace una suerte de definición, a quienes por la prodigalidad en la gestión de sus bienes expongan a su cónyuge conviviente o a sus hijos menores de edad o con discapacidad a la pérdida del patrimonio. Es decir, es aquella persona que gasta, no mide lo que gasta y expone. Fíjense que acá ya, a diferencia de lo que decíamos recién del Código de Vélez, dice exponen, en vez de decir a que haya dilapidado una parte importante de su patrimonio, pero tiene que ver con personas que, digamos, dilapidan su fortuna en el juego o con gastos inconmensurados. Entonces, en ese caso, el código viene a proteger a todo el círculo familiar.
Acá también hay una diferencia en cuanto a las personas que son tuteladas, porque lo que se pretende es beneficiar o proteger a aquellos supuestos que necesariamente, de alguna manera, dependen económicamente de ese pródigo. Por eso se habla del cónyuge, el convivente, esta figura que nos trae el Código Civil y Comercial, que ya era reconocida, pero hoy día lo dice expresamente. O fíjense, se habla de hijos menores de edad o con discapacidad, porque son aquellos que dependen económicamente del pródigo. Si ya son hijos mayores, ya directamente ni siquiera tendrían un derecho alimentario, salvo supuestos que estudien y demás. Pero fíjense que a las personas o a los hijos con discapacidad, porque a los que se pretenden proteger son los que están de alguna manera subordinados económicamente o dependen económicamente o están sostenidos por este pródigo. Entonces necesariamente vamos a tratar de o sea, si se están exponiendo a una pérdida de su patrimonio, necesariamente los protegemos. Ahora, ¿es necesario que haya una declaración de un médico que esta persona tiene una patología, de un psicólogo, de un psiquiatra? ¿Es necesario? Bueno, acá en realidad no dice nada, el código no dice si es necesario o no es necesario, la realidad es que no es un requisito. Fíjense que el requisito que establece el código es que suceda esta situación. Sin embargo, en la jornada de derecho civil, son, digamos, unas reuniones que se hacen para debatir temas importantes del derecho civil. En las 25ª jornadas nacionales de derecho civil se dijo no es necesario que haya una patología para que podamos inhabilitar a una persona por prodigalidad. Solamente lo que sí tenemos que comprobar es lo que dice el código, es decir, que existan actos concretos, serios, que expongan a la persona a la pérdida de su patrimonio, ¿sí? Obviamente que tiene que ser un planteo que se le haga al juez serio, porque recuerden que digamos, tal como ustedes estudiaron en materia de capacidad o restricción de la capacidad o incapacidad, todo lo que tenga que ver con ese atributo tan importante de la persona tiene que ser declarado por un juez. Yo no puedo decir que una persona está restringida en su capacidad si no hay un juez que lo determinó en base a un análisis pormenorizado, en el cual intervino un equipo interdisciplinario. Lo mismo para una incapacidad, bueno, lo mismo para la inhabilitación, es decir, yo tengo que exponer al juez los motivos por los razonables, serios, por los cuales entiendo que esa persona se está exponiendo a la pérdida de su patrimonio, para que este juez en su caso lo inhabilite o no, ¿sí? Pero necesito siempre una declaración judicial. Así como ustedes vieron, el juicio de restricción o declaración de incapacidad, bueno, también digamos, no van a ser los mismos recaudos, pero sí el juez tiene que evaluar que se den estos requisitos que establece el código. Recuerden, no sé si se los dije, pero la inhabilitación por prodigalidad está contemplada en el artículo 4850 del Código Civil y Comercial. Ahí van a tener los artículos que estamos analizando ahora. Y bueno, más allá de que siempre por analogía, el proceso de restricción de la capacidad se va a aplicar al supuesto de determinación de inhabilitación, ¿sí? En cuanto a las personas protegidas, que hablaba de familia, como las personas que van a ser las que sean las merecedoras de tutela en el caso de prodigalidad o inhabilitación por prodigalidad, fíjense que el código individualiza a las personas a las cuales va a proteger, que son el cónyuge, el conviviente, los hijos menores de edad o con discapacidad. Acá me faltó un o, porque en realidad son dos supuestos diferentes, o los hijos menores o los hijos con discapacidad, pueden ser mayores pero tienen discapacidad. Y de hecho van a ver que el código determina o define a qué entiende por discapacidad en esos hijos, en esos hijos del pródigo, es decir, aquellos que van a ver que el artículo, creo que es 48, define a qué supuesto vamos a entender por discapacidad. Acá lo tengo así, no quedan dudas, vamos a leerlo. Mientras, si quieren hacerme alguna pregunta. Acá en el artículo 48, fíjense que la segunda parte del artículo, es decir, en el mismo párrafo, pero la segunda parte, cuando dice, a estos fines se considera persona con discapacidad a toda persona que padece una alteración funcional permanente o prolongada
prolongada, física o mental, que en relación a su edad o medio social implica desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral. De todas maneras, fíjense que el propio código dice, el propio artículo dice a estos efectos, a estos fines, es decir, para individualizar a la persona protegida. Bien, ahora, no se exige, fíjense que acá se los pongo en mayúsculas y se los vuelvo a repetir, que no se exige que la persona haya dilapidado parte importante de su patrimonio. Del daño más allá del resarcimiento o reparación posterior. Por eso fíjense que más allá de que la ley 7711 establecía que exigía que el pródigo hubiese dilapidado una parte importante del patrimonio para que sea aplicada la figura, en este caso no se exige que esto haya sucedido o suceda, ¿sí? Se exige solamente esta exposición a la pérdida importante. Y acá esto que yo les decía del tema de la prevención del daño, el principio de prevención del daño, que es un principio que está contemplado en la parte del código que regula todo lo que hace a la responsabilidad civil, tienen a partir del 1710, pero esto lo van a ver en obligaciones, solo lo traigo a colación porque se funda esto de que no haya dilapidado parte de su patrimonio, en cierto modo se funda en esto de la prevención del daño. Por eso ahí van a ver que el artículo 1710 y concordantes a lo que habla es de la prevención del daño, ¿sí? Y está en la parte de responsabilidad. Ahora, esto sin que vean la próxima filmina. Es necesario, ¿qué vamos a hacer si se declara la inhabilitación de la persona? Vamos a designar un curador, ¿qué se les ocurre? Si nosotros determinamos la inhabilitación, ¿qué hacemos como jueces? ¿Nos hablaba de un sistema de apoyo? Perfecto, perfecto, no sé quién lo dijo, pero se establece un sistema de apoyo, ¿por qué? Porque en realidad, si nosotros nos posicionamos en la capacidad, en el atributo de la persona, esta persona es plenamente capaz. Va a tener alguna restricción, y ahora vamos a ver cuál va a ser la solución, pero no llegamos a una incapacidad, sino muy por el contrario, lo que vamos a hacer es inhabilitarlo. Por eso van a ver que acá no se designa un representante que sustituya al pródigo en la toma de decisiones, sino que se le designa un apoyo. Fíjense que acá la solución que trae el código en el artículo 49 es que va a asistir al inhabilitado en el otorgamiento de actos de disposición entre vivos y aquellos que fije el juez en la sentencia. ¿Por qué se habla de actos de disposición? Una parte importante, valga la redundancia, del patrimonio, es decir, son aquellos actos que implican una transmisión, una transferencia patrimonial relevante. A diferencia de los actos de administración, que son los actos que hacen a la conservación del patrimonio y que no implican una transferencia importante del patrimonio, ¿sí? Les doy un ejemplo, por ejemplo, el alquiler de un departamento para que ese departamento dé una renta es un acto de administración, yo estoy conservando el patrimonio. Ahora, si yo ese departamento que está en mi patrimonio y que lo tengo como bien a favor, lo quiero vender, eso vendría a ser un acto de disposición, porque ya ahí sí hay una transferencia importante de ese patrimonio, ¿sí? Ahora, para poder decir si es un acto de disposición o es un acto de administración, necesariamente tengo que evaluar cuál es el patrimonio de la persona, porque si esa persona, por ejemplo, se dedica a la compra y venta de automotores, ese acto de comprar un automotor que cae dentro de su actividad comercial, no va a ser un acto de disposición porque lo hace, digamos, normalmente. Ahora, si es una persona común y corriente que se dedica a otra cosa y que vende un automotor, ahí sí va a ser un acto de disposición, ¿se entiende? Es decir, tenemos que evaluar qué tipo de persona es, a qué se dedica, qué patrimonio tiene, para ver si es un acto de disposición o es un acto de administración. Pero la regla general es que todos los actos de disposición, esos importantes en el patrimonio, que tienen una repercusión importante en el patrimonio que realice el pródigo,
necesariamente lo va a tener que realizar a través o no a través, vendría a ser con la asistencia de un apoyo. Ese acto y todos aquellos que fija el juez en la sentencia, porque tal vez hay algún otro acto que el juez entiende que va a ser perjudicial si lo ejerce, si lo desarrolla autónomamente y sin el apoyo de otro, digamos, y sin la asistencia del apoyo. Entonces puede ser que individualice el juez en la sentencia otro tipo de actos que entiende son perjudiciales si los realiza de manera, digamos, de manera solitaria. ¿Se entiende? Pero fíjense que la regla general es esta. Se va a designar un apoyo, ese apoyo necesariamente va a intervenir en estos actos de disposición y va a intervenir también si el juez determina otros actos en la sentencia en que tenga que participar, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el fundamento? Uy, perdón, me fui. ¿Cuál es el fundamento de no designarle un curador, pero sí designarle un apoyo? Precisamente que el pródigo no es un incapaz. El pródigo tiene plena capacidad, solo que se le restringen ciertos actos para proteger ese patrimonio familiar. Y protegerlo a él, obviamente, porque está dentro de esa familia, ¿no? O sea, el pródigo no es un incapaz, pero sí tiene la capacidad de ejercicio limitada en lo que respecta a los actos de disposición y, en su caso, a aquellos que sume el juez en la sentencia. Ahora, ¿cuándo termina esta inhabilitación? Necesariamente tengo que tener una declaración judicial que dé finalizado esta inhabilitación, ¿sí? Así como el juez lo inhabilita, el juez evalúa los supuestos en que tiene que cesar esa inhabilitación. Obviamente que también, así como hablábamos en los supuestos de restricción de la capacidad, también lo va a ver al pródigo un equipo interdisciplinario, porque también con esa intervención del equipo interdisciplinario yo voy a poder evaluar si hay actos, además de los de disposición, que haya que limitarlo. Por eso es importante que este equipo disciplinario lo examine, y es importante que también lo examine antes de hacer cesar la inhabilitación. Se discute acerca de si es necesario que haya una revisión periódica de la sentencia que inhabilita a la persona. ¿A ustedes qué les parece? El código no dice nada de esto. Vamos a tener que evaluarlo cada 3 años, como dicen, respecto de las personas restringidas en su capacidad. Yo tendría una pregunta posterior a esto, anterior, perdón. Sí, Juan ¿Qué Cruz. se entiende por dilapidación en la segunda vía dispositiva? ¿Y qué diferencia hay entre un curador y un sistema de apoyo? ¿Qué se entiende por dilapidación? Y, por ejemplo, que vaya a una casa de juegos y que gaste, se hipoteque la casa para poder seguir jugando. Eso sería dilapidarse, no tener un control de los gastos que imponga una exposición a la pérdida del patrimonio, ¿sí? Eso me preguntabas, no sé si me preguntabas eso. Claro, estábamos hablando de eso, sí, la diferencia entre curador y sistema de apoyo. La diferencia entre curador y sistema de apoyo es algo hablamos la clase pasada, que en realidad yo les dije, léanse el artículo 43 también. Es totalmente diferente lo que es un curador de un apoyo. El curador viene a suplantar a la persona en la toma de decisiones, entonces en vez de intervenir la persona con el apoyo diciendo quiero vender o no quiero vender, lo que va a pasar es que el curador dice esto hay que venderlo porque es beneficioso, o no hay que venderlo. El curador opina en sustitución a la opinión del representado, porque son supuestos en que el representado no puede de alguna manera manifestar su voluntad. Recuerden que con lo que hablábamos del artículo 32 la clase pasada es que para que lleguemos a una incapacidad y que eso implique una determinación de un curador, necesariamente la persona no puede de ninguna manera exponer su voluntad y que el sistema de apoyos resulte ineficaz. Es decir, yo tengo que haber probado o intentado por algún medio establecer un sistema de apoyo, pero si eso es ineficaz, ahí recién caigo en el curador. El curador es totalmente diferente al apoyo, en el sentido de las funciones que cumple y cómo se posiciona frente a la toma de decisiones.
Por eso siempre se prefiere el sistema de apoyos porque decimos que es el que le da mayor autonomía a la persona. Si esa persona de alguna manera puede expresarse y puede tomar las decisiones, se va a preferir el sistema de apoyos. Ahora, si ese sistema de apoyos no se puede establecer porque es un caso en que la persona no puede manifestar su voluntad y a modo digamos, de protegerla, ahí sí vamos a determinar un curador. Pero eso no es lo que actualmente prefiere el ordenamiento. Por eso decíamos, no estamos hablando del modelo rehabilitador del Código de Vélez, que ahí sí, como se establecía que era una causa biológica y se quería, digamos, proteger, rehabilitar a la persona, bueno, hasta que no se rehabilita le establecíamos un curador. Hoy día que se fomenta respetar esa autonomía de la persona y esa plena capacidad a todo, digamos, salvo casos que haya que restringir, ¿no? Pero como se fomenta proteger esa capacidad, entonces ahí sí prefiero la determinación de un apoyo, ¿sí? ¿Se entendió, Juan Cruz? Sí, sí, muchísimas gracias. No. Bueno, entonces, mi pregunta era, no sé, me acuerdo que había, ¿qué piensan en base a esto que decimos, ahí se va a determinar un apoyo, que va a tener intervención en todos los actos de disposición y los que el juez determine? Ahora, esta sentencia que dice, esta persona es inhabilitada, ¿se tiene que revisar como se revisa la sentencia de restricción de capacidad o no se tiene que revisar cada 3 años? Para mí tiene que ser independiente a la proporción de la discapacidad, porque en realidad no se establece una discapacidad, se establece una restricción o una inhabilitación. Cada Bueno, 3 años, desde mi punto de vista, es un poco lejos, porque tendría que tener un seguimiento interdisciplinario para establecer hasta dónde puede llegar a estar inhabilitado. está muy bien tu observación, Juan Cruz, en cuanto a que 3 años es mucho para ciertos casos. De hecho, el 3 años que dice el código normalmente es para que no pase que no se revisen las sentencias de restricción de capacidad. Probablemente se revisen antes. Y tiene un seguimiento porque en realidad ahí hay asesores que tienen que hacer un seguimiento, de hecho. Pero fíjate que vos mismo dijiste, hay una restricción de capacidad de alguna manera. Entonces, si hay una restricción de capacidad, por eso por analogía se dice que sí hay que revisar, pero para evitar esto que vos mismo decís, que no pase un tiempo prolongado sin que nadie vea la situación de esta persona, esté inhabilitado y pueda evaluar si ya está, ya puede cesar esa inhabilitación, ya puede cesar el sistema de apoyos, o por lo menos suprimir alguno de los actos que se hayan limitado. Por eso, más allá de que no dice nada el código respecto a si hay una revisión o no de la sentencia, la doctrina aconseja que sí exista esta revisión para evaluar, porque la revisión de la sentencia no es una sanción, al contrario, esa revisión de la situación de la persona es para personalizar el sistema de apoyo. Si ese sistema de apoyos anda bien y esa persona no avanzó en el cese de esa situación de prodigalidad, bueno, ahí sigue. Ahora, si ya está bien, ya el equipo interdisciplinario lo vuelve a evaluar y dice que está bien, que no hay una exposición a la pérdida del patrimonio y demás, ahí puede el juez tranquilamente determinar el cese de la inhabilitación. ¿Sí? Bueno, esto es lo que hablamos. Sí, Juan Por Cruz. ejemplo, si yo inhabilito a una persona, o pido la inhabilitación de una persona que tiene una determinada edad que no pasa los 65 años, que puede existir la posibilidad de habilitarlo. O estoy inhabilitando a una persona que ya tiene 90 años, o sea, ¿no son parámetros diferentes para hacer un seguimiento interdisciplinario? No, ¿Se no entiende? entendí la pregunta, perdón, Juan Cruz. Claro, Vos decís poniendo en que contexto, a veces 3 años es mucho y a veces 3 años es poco, esto está en la revisión, no, eso sí. claro, porque por ejemplo, si yo tengo una persona de 90 años que la inhabilito y le brindo un sistema de apoyo, puede existir la posibilidad de que sea permanente, porque en 90 años, si tiene un problema de una incapacidad mental o no sé, que va perdiendo la memoria, ese sistema de apoyo es como que quedaría permanente. Ahora, si la persona tiene 45 años y es pródigo en el sentido por algún juego lúdico y demás, puede existir la posibilidad de habilitarlo, es decir, hacer una revisión cada 3 años o cada 2 o cada 1, pero serían contextos diferentes, ¿no? Sí, yo coincido totalmente. Lo que yo te digo es
no necesariamente es un 3 años tajante en el tema de la restricción de la capacidad. De hecho, hay sentencias que restringen la capacidad y dice, bueno, vamos a revisarlo en 1 año, por ejemplo. Entonces, en ese caso, que el juez ya sabe que es posible que evolucione favorable o que no, y entonces tiene que volver a verlo, puede ser que se revise con anterioridad, no es tan tajante. El tema del código de poner los 3 años es para que no pase que haya sentencias que no sean revisadas, que esa persona digamos, no. El caso que vos decís, el de 90 años, probablemente haya una revisión más cercana a los 3 años, no es tan tajante. Pero sí es un tope después del cual el juez no podría pasar en la revisión de esa sentencia. Pero sí, comparto en que son situaciones diferentes. Igual lo que vos decís, por ejemplo, estabas diciendo la persona de 90 años, y vos decís es incapaz, o hablaste de incapacidad mental. En realidad, si es un incapaz, ahí ya hay un curador designado, ¿sí? Si ya llegamos a una persona de 90 años que está restringido al punto de determinar la incapacidad y no la restricción, ya estamos hablando de un curador. Fíjate, las dos figuras como operan diferentes, ¿sí? Ahí ya hay una sustitución en la toma de decisiones, y con mayor razón hay una revisión, porque puede ser que esa persona, por más que tenga 90 años, haga un tratamiento y al año esté mejor y pueda tomar alguna decisión. Entonces, la revisión tiene que estar, eso seguro. Ahora, la periodicidad por la cual la vamos a revisar y va a depender del caso. Yo te diría que lo de los 3 años es más una advertencia al juez de que no se exceda en esos 3 años para hacer esta evaluación nueva de la persona restringida en su capacidad, o incapacitada, o inhabilitada. ¿Sí? Bueno. Ahora pasamos justo, mira, me abriste, Juan Cruz, el tema que tenemos que ver ahora, que es el de ancianidad. Esas personas que llegan a un punto de su vida en que superan una cierta edad, y más allá de que en el pasado el anciano era visto como una persona que tenía sabiduría, se seguían todos sus consejos y demás, lo cierto es que hoy día la persona que ingresa a la tercera edad, o la persona muy mayor de edad, es vista de manera marginal, es discriminada, es eliminada en cierto modo del sistema, porque si esa persona que ingresa en la tercera edad no es acompañada, no se ayorna en lo tecnológico, fíjense que todo el sistema bancario está digamos, de alguna manera todo electrónico. Entonces, si esa persona no es acompañada y no acompaña los cambios, es marginada y es discriminada, a diferencia de lo que pasaba en el pasado, que eran vistos como personas más sabiondas que otra cosa. Bueno, en este caso, más allá de que hoy día no tenemos una protección específica de una ley que regule el caso de ancianidad, lo cierto es que a nivel internacional e interamericano hay todo un sistema de protección que se está generando por toda esta situación que les estoy contando, es decir, tratar de proteger al punto mayor, al anciano, para que no sufra esta discriminación y no sea eliminado del sistema, ¿sí? ¿Por qué? Porque se lo sitúa como una persona vulnerable, totalmente vulnerable, que hay que proteger. Así como, digamos, hay otras figuras que se ubican como personas vulnerables, que son los niños, los menores, las mujeres, es decir, toda aquella persona que, más allá de que tenga, digamos, reconocida a nivel Constitución Nacional, ordenamiento civil, una situación de igualdad con el resto, si esa igualdad es plenamente formal y en los hechos o en la práctica esa igualdad formal genera algún tipo de desigualdad, tenemos que de alguna manera solucionarlo. ¿Y cómo se soluciona esto de la desigualdad que se genera material a raíz de la igualdad formal? Generando una mayor cantidad de derechos o garantías a esa persona para que no sea vulnerada, ¿sí? Acá, bueno, ya les digo, no hay una regulación concreta nacional a nivel de personas mayores de edad. Sin perjuicio de ello, hay documentos internacionales que protegen a la figura del anciano. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre del 48 dice que toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social,
Y esto de que haya derecho a la seguridad social, a la jubilación y demás, también está contemplado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Recuerden que ese 14 bis, que está incorporado por la reforma del 94, reconoce estos derechos a la seguridad social. El artículo 16 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, fíjense que dice, toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez, de la incapacidad que proveniente de cualquier otra causa imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia. Es decir, habla de la vejez como un supuesto de que pueda llegar a ser marginado por la desocupación, porque sabemos también hoy que se prefiere la contratación de personas jóvenes, entonces esas personas que llegan a la tercera edad es muy difícil que consigan trabajo. Por eso también es importante esta protección a nivel legal para evitar que esa persona desocupada pueda quedar eliminada del sistema laboral, ¿sí? Acá también tienen la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social. Habla del Estado y del rol que tiene el Estado para satisfacer esos derechos, que son indispensables para la dignidad de la persona, porque si esa persona queda eliminada del sistema porque no puede conseguir un trabajo, eso necesariamente e indispensablemente y trágicamente va a afectar en su dignidad. Bueno, acá también tienen el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Fíjense la cantidad del plexo normativo internacional que protege, y que lo protege a nivel supralegal, porque estamos hablando de documentos internacionales de protección de derechos humanos. Recuerden la pirámide, recuerden que la Constitución Nacional, a raíz del artículo 75, inciso 22, reconoce el nivel supralegal de estos instrumentos, ¿sí? También lo van a tener en el artículo 36 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Muchas constituciones de las provincias, tanto de la de Buenos Aires como de otras provincias, reconocen esta necesidad de proteger a la persona cuando llega a la vejez. Fíjense que dice, la provincia promoverá la eliminación de obstáculos económicos, sociales o de cualquier otra naturaleza que afecten o impidan el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales pero no solo se pretende, tanto a nivel constitución provincial como a nivel, digamos, de protección supralegal, que el Estado fomente la protección de estas personas, que fomente el trato de alguna manera desigual para darle beneficios y evitar esa marginación, esa discriminación, sino también que sea la familia la que sea una especie de grupo de contención de estas personas que llegan a la tercera edad, porque sabemos que la familia es fundamental para la contención y lo hemos visto desgraciadamente con la pandemia, es decir, aquellas personas que llegaban a la tercera edad y que eran expuestos a la pandemia tenían más riesgo de tener algún tipo de, digamos, de ser afectados de manera más gravosa si eran contagiados. Entonces, esas personas que tenían que quedarse en su casa, que no tenían que salir, tenían que contar con el apoyo familiar para poder ser abastecidos de medicamentos, digamos, de alimentos. Y fíjense qué importante que es la protección de la familia en este caso, y de los cuidados que tenía que tener la familia para con la persona que entró en la vejez. Por eso se habla mucho de la protección integral por parte de la familia, de la persona que ingresa en el periodo de ancianidad. Tienen la ley 27.360, que es una ley nacional, se sanciona en el 2017. Lo que hace esa ley es aprobar una convención interamericana, que la suscribió Brasil, Chile, es la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Fíjense que está sancionada en el 2015 esta convención por la Organización de Estados Americanos, la OEA, ¿sí? Uy, me fui. Y fíjense qué importante que se pone como finalidad o como objeto de la convención, que es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio en condiciones de igualdad
de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor para contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad. Esto es una gran preocupación, que esa persona que llega a la tercera edad sea incluida, sea integrada, pueda participar en la sociedad. En el tema bancario, yo les decía recién, es decir, tienen que poder manejar un token, tienen que poder, es decir, necesitan la facilitación, que se les facilite todos estos cambios tan permanentes y tan habituales en todo lo que hace al sistema bancario, financiero, al sistema de seguridad social. Por eso es importante esa integración y esa inclusión en la sociedad. Ahora, en cuanto a conceptos importantes, esta convención establece que la persona mayor es aquella mayor de 60 años, salvo que haya una ley interna que determine que esa edad va a ser a los 65. En este caso no tenemos una regulación interna, pero acá cuando se habla de persona mayor se habla de persona adulta mayor, se dice que en realidad hablar de persona mayor es mejor que hablar de viejo, de vieja, o de personas, muchos hablan del anciano como también algo peyorativo, entonces se trata de hablar de persona mayor para mejorar los términos, así como, ¿se acuerdan en la clase pasada yo decía, cambiemos la visión de hablar de insano, de interdicto, para hablar de personas con restricción de capacidad? Bueno, acá les digo lo mismo, es decir, cambiemos lo del viejo vieja para hablar de una persona mayor, para hablar con respeto, para evitar esta discriminación o esta marginalidad, ¿sí? Y la vejez, fíjense que lo que yo les decía del modelo social, en el caso de las personas con restricción de la capacidad, fíjense que paralelismo que podemos hacer con este caso de personas mayores, porque acá la convención está diciendo que la vejez es una construcción social de la última etapa del curso de la vida, es decir, es la propia sociedad la que habla de este último momento de vejez como algo, digamos, algo de alguna manera sancionando esa situación o discriminando esa situación. Ahora, ¿qué es la discriminación por razón de la vejez? Es toda aquella distinción, exclusión o restricción basada en la edad, que el único objeto que va a tener es anular o restringir el reconocimiento de esa persona o la autoridad que pueda tener esa persona, o el ejercicio en libertad de condiciones, en igualdad de condiciones con el resto de las personas. Fíjense también que hay que derribar ciertos mitos, es decir, no hay como pasa cuando hablamos de menores de edad que van adquiriendo capacidad con el tiempo, no es que las personas mayores van disminuyendo su capacidad con el tiempo, al contrario, hay muchas personas mayores que pueden ejercer plenamente su capacidad, que tienen de hecho algo adicional que los beneficia en ese ejercicio de la capacidad, que es la experiencia. Entonces, no todo progreso hacia la tercera edad o hacia la mayor edad tiene que ser algo que restrinja la capacidad. Obviamente que la persona mayor puede tener intactas esas facultades mentales, y todo el deterioro físico que pueda llegar a tener esa persona mayor de edad tampoco puede ser que se refleje en las facultades mentales, y eso implique una afectación en su autodeterminación. Acá también voy a volver a lo que hablábamos la clase pasada cuando hablábamos de restricción de la capacidad, es decir, el ejercicio pleno de su capacidad por parte de la persona mayor de edad, su autonomía, todo eso hace a la dignidad. Por eso, si nosotros discriminamos y evitamos que esa persona tome decisiones, estamos de alguna manera afectando un derecho personalísimo, cuál es el derecho a la dignidad, ¿no? Ahora, fíjense que entre principios destacados que habla la Convención y que trae la ley a nuestro sistema, habla de la valorización de la persona mayor. Acá volver a lo que hablábamos en otras épocas de tener a la persona mayor de edad como alguien con experiencia, alguien con sabiduría. Entonces, valorar esa persona mayor de edad en su inclusión en la sociedad. La dignidad, la independencia y el protagonismo. Esto es muy importante porque hace al derecho a la dignidad, la igualdad y no discriminación. Puede ser que
haya ciertas leyes que vengan a establecer desigualdades, pero siempre favorables para esa persona mayor de edad, como pasa con los supuestos de mujeres, que sabemos que por razón de por el sexo son discriminadas. Bueno, van a ver que hay un montón de leyes que regulan a la protección integral de la mujer con el fin de evitar que esa igualdad formal en las leyes devenga en una afectación en la igualdad material. Lo mismo pasa en el caso de personas mayores de edad, ¿no? Me estoy yendo de la Findina. Ahí está. Otro principio muy destacado es la autorrealización, que tiene que ver con esto de la toma de decisiones, de la autodefinición digamos, de todas las decisiones que hacen a su vida. La equidad o la igualdad de género también se aplica en el caso de mayores de edad, obviamente. Todo lo que hace a la responsabilidad del Estado y la participación de la familia. Para mí esto es fundamental, el tema de la familia y el Estado en la protección, en la integración, en la defensa de los intereses y los derechos y las garantías de esta persona mayor de edad. Y todos los derechos personalísimos que protege la Convención, que van a ser los mismos derechos personalísimos que vieron cuando vieron específicamente la bolilla que trata ese tema, pero además le sumamos la seguridad social, le sumamos todos aquellos derechos específicos que vienen a tener que defenderse con mayor hincapié cuando las personas alcanzan esa mayoría de edad. Y el derecho a la vejez, que también es el derecho a la ancianidad, es una nueva especialidad que lo que permite es el estudio de la situación de las personas con estas características, con esta edad, porque es la única característica que se exige, para lograr que se defienda la autonomía, la libertad, la igualdad, la participación o la dignidad que se haya dañado o se esté por dañar. También acá es muy importante que nos situemos en un momento de prevención del daño. Si sabemos que esto va a generar algún tipo de marginalidad, de discriminación, evitar que eso suceda para que no se genere algún tipo de consecuencia indeseada en la vida de la persona que llega a esa mayoría de edad. ¿Sí? Eso en cuanto a inhabilitados y ancianidad. Acá lo único que quería también compartirles era el tema de se ve mucho en tribunales que, no sé si alguien escuchó el tema de phishing. ¿Alguien sabe qué se trata el phishing? Que Es tiene un una nombre. versión nueva del cuento del tío, de directamente apropiarse del nombre de un servicio para sacar beneficio a un tercero. Sí, en realidad lo que se está viendo mucho, está muy bien lo que decís, porque son supuestos también de fraude, pero lo que se está viendo mucho es ese cuento de tío aplicado al sistema financiero. Así como yo le decía recién, es todo electrónico, y para mantener en el sistema tienen que tener un token, una clave, esto. Bueno, pasa mucho que llaman por teléfono, que piden el cambio de contraseña. A raíz de este cambio de contraseña se transfiere de la cuenta de la persona a otra cuenta ajena todo lo que tenían depositado. Bueno, esto pasa mucho está pasando mucho porque hay mucho fraude en ese sentido. Muchas estafas, digamos, serían informáticas. Si esa persona que sufre esta estafa es una persona que alcanzó la mayoría de edad, digamos, la tercera edad o la ancianidad, muchos fallos hacen referencia a esto. Se trata de tomar alguna medida cautelar, alguna medida de protección de esa persona para que no siga siendo afectado. Y se hace mucho hincapié en que se trata de personas vulnerables, ¿sí? Esta vulnerabilidad no es, digamos, así como les digo en el caso de mujeres, es decir, son supuestos en que están expuestos a estas situaciones, entonces se trata de protegerlos de alguna manera, por eso se habla de personas vulnerables, no a modo de discriminación, sino a modo de protección, ¿sí? Por eso también fíjense que ya en tribunales, más allá de que, o en el ámbito judicial, más allá de que no tenemos una regulación específica que diga a partir de tal edad estamos hablando de vejez y hay que protegerlo de esta manera, los magistrados tratan de tutelar a esas personas vulnerables de alguna manera, y esa manera es
digamos, situándolos en esta situación de vulnerabilidad. También no está en la filmina, no lo puse, pero me estoy acordando que está el protocolo de Brasilia, también fíjense después googleenlo, que es un instrumento muy importante que habla de personas en situación de vulnerabilidad, y nuestro sistema está adherido a ese protocolo de Brasilia, entonces es importante también tener en cuenta esas pautas o esos parámetros que establece el protocolo de Brasilia. Eso en cuanto a, vimos, ancianidad e inhabilitados. ¿Tienen alguna duda de esto? No sé qué hora es. ¿Tienen alguna duda? De esto o de alguna otra cosa, ¿no? ¿Alguno que haya ingresado después al Zoom que no lo haya notado? Estoy anotando. ¿No quieren que veamos algún tema en específico que haya quedado de estos de capacidad? Yo después igual voy a subir las filminas. Si alguien habla con Alan, que me haga acordar que les mande, y que les mande también la de capacidad. Ahora, si quieren la vemos ahora, no sé cómo están, si para seguir, si quieren seguimos, hacemos un repaso de capacidad, o si es muy tarde yo después se la subo. Pero necesito que me digan sí o no. De mi parte, siempre un repaso de algo me ayuda un montón. No sé si se quieran quedar, sí, ¿no? Bueno, Juan Yo lo Cruz, acepto. hacemos rápido el pase de filminas de capacidad, que es lo que vimos la clase pasada, y cualquier cosa igual yo después lo voy a subir. ¿Sí? A ver si lo tengo a mano. Bueno. Paren porque lo tenía abierto en algún lado. Acá. Lo vamos a hacer rápido igual y dinámico, y de última me van parando a medida que avanzamos. Esto es lo que vimos la otra vez, la vez pasada, en la clase pasada, cuando hablamos de la capacidad como ese atributo fundante importantísimo de la personalidad del sujeto. Fíjense que dentro de los atributos de la personalidad es el que califica y justifica al sujeto en sí. La persona humana se califica y se justifica por la capacidad. Acuérdense la distinción entre capacidad de derecho y de ejercicio, ¿sí? Aquella aptitud para adquirir de derechos y contraer obligaciones como capacidad de derecho, y la de ejercicio es la de poder ejercer por sí misma esos derechos. Acá, este gráfico está bueno porque es lo que vimos. Fíjense que el artículo 22 habla de la persona capaz. El 32 ya habla de la persona con capacidad restringida, ¿sí? Esto en cuanto a cómo situamos a la persona en el marco de protección. También el 32 habla de la incapacidad cuando ese sistema de apoyo es ineficaz y no se puede manifestar la persona, pero también tenemos un supuesto aparte que es el caso del pródigo inhabilitado, que es el artículo 48 al 50 que vimos hoy, ¿sí? Esto digamos, llegaría a completar todo lo que es el régimen de capacidad. Ahora, esto ya lo vimos, que desaparecen las categorías de capaz-incapaz, incapaz absoluto o relativo, y solamente hablamos de la capacidad como regla y la restricción de la capacidad, que siempre se prioriza la dignidad de la persona en todo momento y que pueda ejercer sus derechos para proteger el derecho a la dignidad. Y en lo que hace a minoridad, que son los menores, ya lo habrán visto, pero sí son incapaces, y actúan a través de sus representantes legales, que son en principio los padres, pero también se habla de una capacidad progresiva, porque se extienden a medida que avanza en esa adquisición de madurez, se avanza también en las facultades que el ordenamiento le va a reconocer, ¿sí? Habrán visto todo lo que hace a digamos, al menor adolescente, todo lo que hace a la posibilidad de toma de decisiones en cuanto a la salud, cuando es un tratamiento invasivo y cuando no.
Bueno, todo esto tiene que ver con un sistema garantista, un sistema tutelar, con respeto a la autonomía y a la capacidad progresiva, esto ya lo vimos. La capacidad progresiva, que se trata de ampliar la capacidad el ámbito de ejercicio de la libertad del menor para poder tomar las decisiones sin necesidad de ser suplantado en esa toma de decisiones. También hablamos de la Convención de los Derechos del Niño, bueno, todo esto igual después se los voy a subir, pero los principios básicos e importantes en materia de minoría son el interés superior del niño. Siempre que haya que tomar una decisión se va a preferir la que sea mejor para el desarrollo del menor. Esta autonomía progresiva, es decir, más allá de que el menor es incapaz, reconocerle que a medida que avanza en el desarrollo de su madurez, puede llegar a evolucionar tomando decisiones porque esa madurez la va adquiriendo. Y el derecho a ser oído, que es fundamental, que en todo proceso en que se discuta la situación de un menor, siempre va a tener que ser escuchado ese menor, ¿sí? Tanto el menor como el asesor de incapaces y menores, porque siempre va a tener que ser tutelado y escuchado, ¿sí? Acuérdense esto, bueno, esto ya lo vimos 20.000 veces, que es el tema del blanco y negro, del sistema de Vélez, que ahora se eliminó y se pasó de un modelo rehabilitador a un modelo social, ¿sí? En el que se elimine cualquier tipo de barrera social para poder lograr que sea la persona quien tome sus propias decisiones, y si esa persona de alguna manera está afectada en esa toma de decisiones, que sea asistida por un apoyo, pero siempre respetando la dignidad inherente a la persona. Esto del modelo social, que es el actual, porque se establece un sistema de capacidad que es graduable y flexible. ¿Por qué graduable? Porque no es más que es capaz o incapaz, sino que hay grados en la cual el ejercicio de la capacidad puede ser, digamos, perjudicial para la persona, y se establece el sistema de apoyos, ¿sí? Recuerden que ya no es más capaz-incapaz, sino que es capaz, como regla, puede haber una restricción de la capacidad de manera flexible y de manera también personalizada, de alguna manera, a la incapacidad, que es la última ratio, ¿sí? La última opción es la incapacidad. Bueno, acá están los fundamentos, que también se los vuelvo a reconocer que lo lean, porque habla del paradigma social del que hablábamos la clase pasada. Y bueno, los antecedentes internacionales que tienen que ver con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Está bueno que la lean, es importante que la lean, porque también en los objetivos se habla de esto de asegurar el pleno goce y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos de las personas que tienen alguna discapacidad, ¿sí? La Ley de Salud Mental, la 26657, esta ley yo se las mencioné la clase pasada porque era importante para tener como punto de inflexión cuando se empezó a hablar de esto del sistema de apoyos, pero además establece, ¿se acuerdan que hablábamos del equipo siempre interdisciplinario? Y lo deben haber visto la clase pasada cuando hablaron del proceso de determinación de restricción de capacidad. Este equipo interdisciplinario, ¿cómo tiene que estar compuesto? Está establecido en esta ley. Creo que es el artículo 8 o el 6, no me acuerdo ahora específicamente, pero fíjense en esa ley cuando habla del equipo interdisciplinario y cómo tiene que estar compuesto, porque esta ley está plenamente vigente. Bueno, todo lo del principio de la capacidad, las garantías del acceso a la justicia y que haya contacto directo con esta inmediación, este contacto directo que tiene que tener el juez con la persona cuya capacidad se está discutiendo, tiene que estar plenamente garantizada. El derecho a la información, que esa persona cuya capacidad se está cuestionando reciba toda la información adecuada y conforme digamos, de la manera entendible y conforme a las tecnologías, digamos, el avance de las tecnologías que permita esa situación. Y siempre se establece el derecho a la alternativa terapéutica digna. Si hay varias opciones en cuanto a tratamiento de la persona de salud, digamos, siempre se elige aquella que respete la dignidad de la persona. Por eso se habla de recibir un tratamiento personalizado, ¿sí? Digno. Bueno, y después está todo esto de la restricción de la capacidad, el artículo 32, que ya lo vimos mucho, tampoco quiero repetir mucho esto de
de los requisitos, los presupuestos biológicos jurídicos. Y bueno, todo esto se lo subo. Bueno, acá lo del apoyo es importante porque creo que era Juan Cruz que decía que era el apoyo. Fíjense que está establecido en el artículo 43, y lo que hace mucho hincapié el código es que el apoyo tiene que promover la autonomía y favorecer las decisiones que respondan a las preferencias de la persona protegida. Nunca, pero nunca tienen que implicar una sustitución de la persona en la toma de decisiones, porque eso es lo que haría un curador. Acá no sustituyen la toma de decisiones, sino que acompaña, ¿sí? La palabra del acompañamiento, asistencia, como sinónimo del apoyo, es importante que lo tengan en cuenta porque es completamente diferente a un curador. Y si ustedes ante una pregunta dicen que en la restricción de capacidad se designa un curador, está mal planteada la respuesta, ¿sí? Siempre se designa un apoyo, porque es una asistencia. Y la salvaguardia, que viene de alguna manera a controlar que todo esto del sistema de apoyos y el respeto a la dignidad y a los principios básicos de la capacidad se respeten, ¿sí? Bueno, y la incapacidad como última opción, y la diferencia de la capacidad de discernimiento, que creo que la clase pasada cuando hablamos del tema quedó totalmente entendido, entiendo yo, cualquier cosa me preguntan, y esto igualmente lo voy a subir, pero tengan en cuenta esto que hablábamos de la capacidad, que es una categoría legal, que es el código que me dice cuándo es capaz, cuándo es restringido en la capacidad, cuándo es incapaz, a la diferencia de lo que es el discernimiento, que vendría a ser algo natural, algo que se evalúa en el caso concreto, si hay una aptitud intelectual para razonar, en el caso en concreto. ¿Sí? Bueno, eso en cuanto a ahí ya dejo de compartir pantalla. Eso era más que nada para hacer un resumen de lo que vimos la clase pasada. Esto lo voy a subir. ¿Tienen alguna duda? Ya ahora sí que los dejo ir los que no comieron, ir a comer. Sí, yo sí. Yo sé que es muy reiterativo, ¿no? Pero con respecto a lo del curador, se puede como hablar cuando una persona se dice o se decía que es incapaz nada más, ¿no? No cuando está inhabilitada. No, exacto, porque el inhabilitado Perfecto. tiene designado un apoyo, no tiene designado un Perfecto, curador. por eso. Perfecto. Ok, El era eso. el curador viene al caso de incapacidad y sustituye la toma de decisiones. De todo el Claro. resto de los supuestos, que es la general, va a ser un apoyo. Un apoyo. Y Bien, normalmente gracias. ese apoyo, digamos, la forma, o sea, la persona en que se designe va a ser normalmente la misma, porque el curador siempre es alguien cercano, lo mismo va a pasar o un familiar, o lo mismo va a pasar con el apoyo, ¿sí? El tema de la designación normalmente recae en la misma persona, pero digamos, la finalidad y las funciones que va a cumplir son totalmente diferentes, ¿sí? Perfecto. Léanse igual la parte del código que habla de curatela, para que entiendan cuáles son las reglas en materia de curatela. Muchas de esas reglas se van a aplicar a los apoyos, pero en cuanto a las funciones que va a cumplir son totalmente diferenciadas. Bueno, chicos, dejamos acá entonces. Cualquier duda que tengan me preguntan, o como veo que nadie me pregunta, cuando nos volvamos a ver de última lo retomamos el tema. ¿Sí? Dale, chao, gracias. Tengan buenas noches. Muchísimas gracias.